8. Selección de la muestra en la ruta cuantitativa. En la ruta cuantitativa, las muestras implican un pequeño esfuerzo de cálculo, pero significan un gran ahorro de tiempo y recursos. Roberto Hernández Sampieri. Proceso de investigación cuantitativa. Método de investigación. Paso 7. Definir la población y seleccionar una muestra apropiada para la investigación. Definir y delimitar la población o universo del estudio, el tipo de casos, personas u otros seres vivos, objetos, fenómenos, procesos, sucesos o comunidades, sobre los cuales se habrán de recolectar los datos. Elegir el método de selección de la muestra, probabilístico o no probabilístico. Precisar el tamaño de la muestra requerido, aplicar el procedimiento de selección de la muestra. Obtener la muestra. Objetivos de aprendizaje. Al terminar este capítulo, el alumno será capaz de 1. Definir con precisión los conceptos de muestra, población o universo y procedimiento de selección de la muestra. 2. Identificar los diferentes tipos de muestras en la ruta de la investigación cuantitativa, sus características y procedimientos de selección, las situaciones en que es conveniente utilizar cada uno y sus aplicaciones. 3. Determinar el tamaño adecuado de la muestra de acuerdo al planteamiento del problema de investigación. 4. Obtener muestras representativas de la población estudiada cuando hay interés por generalizar los resultados de una investigación a un universo más amplio. Síntesis. En este capítulo se profundiza en los conceptos de muestra, población o universo, unidad de muestreo, unidad de análisis, representatividad de la muestra y procedimiento de selección. Asimismo, se presenta la clasificación más común de muestreo, probabilístico y no probabilístico. Además, se explica el proceso general para seleccionar una muestra por cada una de sus etapas, determinar la unidad de muestreo o análisis, delimitar a la población o universo, elegir la estrategia de muestreo adecuada para seleccionar las unidades de muestreo o análisis y mantener su representatividad estadística o cualitativa, calcular el tamaño de muestra apropiado para que sea representativa de la población y seleccionar las unidades de muestreo o análisis. Aleatoria simple estratificada conglomerados. Selecciona casos o unidades participantes por uno o varios propósitos. No pretende que los casos sean estadísticamente representativos de la población. Todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Selección de la muestra en la ruta cuantitativa. Implica definir la unidad de muestreo y de análisis. En base a marco muestral. Procedimientos para seleccionar unidades o casos. Stats marca registrada selección sistemática. Requiere delimitar la población, precisar el tamaño de muestra, stats marca registrada, para generalizar resultados y establecer parámetros. Unidad de muestreo, el caso a seleccionar de una población y cuyo conjunto integra la muestra. Unidad de análisis, produce los datos e información para ser examinados. Se utiliza por economía de tiempo y recursos. Probabilística. No probabilística o dirigida. Determinar la unidad de muestreo y barra diagonal o análisis. Calcular el tamaño de muestra apropiado para que sea representativa de la población, probabilística. Elegir la estrategia de muestreo adecuada para seleccionar las unidades de muestreo barra diagonal análisis y mantener su representatividad estadística o cualitativa, probabilística o no probabilística. Delimitar a la población o universo. Seleccionar las unidades de muestreo barra diagonal análisis. Tipos. Proceso. Nota. Los procedimientos para calcular el tamaño de muestra mediante fórmulas, así como la selección de los casos de la muestra a través de tablas de números aleatorios o random, se han excluido de este capítulo, debido a que el programa Stats marca registrada realiza tal cálculo y elección de manera mucho más sencilla y rápida. Sin embargo, el lector que prefiera los cálculos manuales y el uso de una tabla de números aleatorios podrá encontrar esta parte en el Centro de Recursos en línea en Centro del Estudiante. Documentos, Documento 1, Cálculo de muestra. Las tablas de números también están en el apéndice 5 de ese sitio web. Muestra, subgrupo de la población. Copyright. Muestra, subgrupo del universo o población del cual se recolectan los datos y que debe ser representativo de esta, si se desean generalizar los resultados. Calcular el tamaño de muestra apropiado para que sea representativa de la población, probabilística. Seleccionar las unidades de muestreo o análisis. Elegir la estrategia de muestreo adecuada para seleccionar las unidades de muestreo o análisis y mantener su representatividad estadística o cualitativa, probabilística o no probabilística. ¿En toda investigación siempre tenemos una muestra? Casi siempre las investigaciones se realizan en muestras por cuestiones de ahorro de tiempo y recursos. Únicamente cuando pretendas realizar un censo debes incluir en el estudio a todos los casos: personas, productos, procesos, organizaciones, animales, plantas, objetos, del universo o la población. Por ejemplo, los estudios motivacionales en empresas suelen abarcar a todos sus empleados para evitar que los excluidos piensen que su opinión no se toma en cuenta.
De igual modo, si en una determinada población deseas conocer perfiles completos de salud de sus habitantes, por ética, efectuarías un censo y los incluirías a todos. ¿Qué es una muestra? En la ruta cuantitativa, una muestra es un subgrupo de la población o universo que te interesa, sobre la cual se recolectarán los datos pertinentes, y deberá ser representativa de dicha población, de manera probabilística, para que puedas generalizar los resultados encontrados en la muestra a la población. El universo o población es definido o, al menos perfilado, desde el planteamiento del problema. El concepto se ilustra en la figura 8.1. ¿Cuál es el proceso general para seleccionar una muestra? El proceso general para que determines y selecciones una muestra es el que se presenta en la figura 8.2. Elegir los casos. Finalmente, se introducen las muestras no probabilísticas, las cuales se amplían en el capítulo 12, muestreo en la ruta cualitativa. Población muestra unidades de muestreo / diagonal análisis. Figura 8.1. Representación de una muestra como subgrupo. Determinar la unidad de muestreo o análisis, sobre qué o quiénes se recolectarán los datos. Delimitar a la población o universo. Figura 8.2. Proceso general para seleccionar una muestra. Veamos juntos este proceso a detalle. Lo primero es determinar cuál es la unidad de muestreo. Aquí el interés se centra sobre qué o quiénes se recolectarán los datos, personas u otros seres vivos, objetos, sucesos, colectividades de estudio, lo cual depende del planteamiento del problema, los alcances de la investigación, las hipótesis formuladas y el diseño de investigación. En algunos casos parece sencillo. Por ejemplo, si vas a realizar una encuesta nacional de opinión sobre las tendencias de los votantes durante periodos electorales, resulta lógico que las unidades de muestreo o análisis son individuos en edad de votar. De igual manera, en diversos experimentos médicos, la unidad de muestreo son pacientes que han contraído una enfermedad, en ocasiones, también individuos sanos para tener un punto de comparación. Pero si quieres examinar problemas de comunicación entre supervisores y obreros, las unidades no serían únicamente estos últimos, sino grupos de personas que ocupan ambos puestos. Tendrías que analizar la problemática desde las dos perspectivas, entrevistar a los trabajadores y a aquellos a quienes reportan sus actividades. Si tu interés fuera describir el uso que hacen los niños de la televisión en tu ciudad, lo más factible sería interrogar a un grupo de niños. Sin embargo, también te serviría entrevistar a sus padres. Escoger entre los niños o sus padres, o ambos, dependería de tu planteamiento específico y el diseño de investigación. La población y la unidad de muestreo deben ser consistentes con tus objetivos y preguntas de investigación. Algunos errores que solemos cometer en cuestiones relativas a qué o quiénes van a ser medidos, sobre todo cuando realizamos nuestras primeras investigaciones, se presentan junto con sus soluciones en la tabla 8.1. Tabla 8.1. ¿Quiénes van a ser medidos? Errores y soluciones. Pregunta de investigación. Unidad de análisis errónea. Unidad de análisis correcta. ¿Cuáles son las causas por las que la leche de vaca producida por una granja se encuentra contaminada por determinada bacteria dañina? Vacas de dicha granja. Error. Las vacas no se analizan, en todo caso las muestras de leche producida por ellas, pero la transmisión de la bacteria puede ser por los animales o las personas que se encargan de ordeñarlos y manejar la leche. Muestras de leche producida por las vacas, siguiendo un riguroso procedimiento, limpiando y secando pezones, evitando el uso de antisépticos, desechando el primer chorro, etc. Y realizándoles análisis bacteriológico, pero también efectuando análisis de sangre y otras pruebas de laboratorio a quienes intervienen en el manejo de la leche. ¿Discriminan a las mujeres en los anuncios de la televisión? Mujeres que aparecen en los anuncios de televisión. Error, no hay grupo de comparación. Mujeres y hombres que aparecen en los anuncios de televisión, para comparar si ambos son presentados con la misma frecuencia e igualdad de papeles desempeñados y atributos. ¿Están los trabajadores del área metropolitana de la ciudad de Monterrey satisfechos con su trabajo? Computar el número de conflictos sindicales registrados en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Gobierno de Nuevo León, provincial, durante los últimos 5 años. Error. La pregunta propone indagar sobre actitudes individuales y esta unidad de muestreo denota datos agregados en una estadística laboral y social. Muestra de trabajadores que trabajan en el área metropolitana de Monterrey, cada uno de los cuales contestará a las preguntas de un cuestionario sobre satisfacción laboral. ¿En qué medida contribuye la satisfacción de la comunicación que tienen los pacientes de enfisema pulmonar con sus médicos en el apego al tratamiento? Pacientes con enfisema pulmonar. Error. La comunicación es un proceso entre dos actores, médicos y pacientes. Pacientes de enfisema pulmonar y los médicos responsables de su tratamiento. Continúa. Pregunta de investigación. Unidad de análisis errónea. Unidad de análisis correcta. ¿Qué tan arraigada se encuentra la cultura fiscal de los contribuyentes de Medellín? Contadores públicos y contralores de las empresas de la ciudad de Medellín. Error. ¿Y el resto de los contribuyentes?
Personas físicas, contribuyentes que no son empresas, de todo tipo, profesionales independientes, trabajadores, empleados, comerciantes, asesores, consultores y representantes de empresas, contribuyentes morales. ¿En qué grado se aplica el modelo por competencias en las escuelas de bachillerato en un distrito escolar? Alumnos de las escuelas de bachillerato del distrito escolar. Error. Se obtendría una respuesta incompleta a la pregunta de investigación y puede ser que la mayoría de los alumnos ni siquiera sepan bien lo que es el modelo por competencias de la educación. Modelos curriculares de las escuelas de bachillerato del distrito escolar. Análisis de la documentación disponible, directores y maestros de las escuelas, entrevistas y eventos de enseñanza-aprendizaje, observación de clases y tareas en cada escuela. La unidad de muestreo es el tipo de caso a elegir para estudiar. Frecuentemente es la misma que la unidad de análisis, la que al final constituye o produce los datos o información que se examinará mediante procedimientos estadísticos, pero en ocasiones es distinta. Chowdhury, 2018, Thompson, 2012, Litkowski, 2008 y Celtis et al., 1980. Por ejemplo, si pretendes investigar las razones por las que ciertos asesinos seriales jóvenes, 18 a 22 años, fueron capaces de privar de la vida a otros seres humanos, la unidad de muestreo. El caso sería el asesino, lo que seleccionó, pero la unidad de análisis podría ser el asesinato. Pudiera haber asesinos que hubieran matado a más de una persona y cada crimen se analizaría en lo particular. O bien, si un investigador pretende evaluar el grado de violencia presente en las series televisivas que se transmiten, de 21 a 23 horas en determinada ciudad, durante cierto periodo, la unidad de muestreo podría ser el capítulo y la unidad de análisis. El segmento de 1 minuto, 3 minutos u otro lapso que se considere apropiado. Otro caso sería el estudio de Hernández Sampieri 2008 para explorar la vinculación empírica entre el clima y la cultura organizacional. Las unidades de muestreo fueron empresas de distintos sectores industriales, comerciales y de servicios de la región central de México donde se llevó a cabo la investigación, pero las unidades de análisis fueron los colaboradores de dichas compañías, empleados y trabajadores, o más bien, sus respuestas a un cuestionario. Asimismo, en diferentes investigaciones médicas las unidades de muestreo son pacientes o enfermos y se incluyen distintas unidades de análisis para cada caso, muestras de sangre y orina, respuestas a entrevistas clínicas, expedientes médicos, etc. La diferencia es sutil, pero debe tomarse en cuenta. Una vez precisada la unidad de muestreo y análisis, sean o no las mismas, se delimita la población. En la ruta cuantitativa, el investigador pretende que los resultados encontrados en la muestra se generalicen o extrapolen a la población, en el sentido de la validez externa que se coaumentó al hablar de experimentos. El interés es que tu muestra sea estadísticamente representativa. Delimitar la población o universo. Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Chowdhury, 2018 y Litkowski, 2008b. Una deficiencia que se presenta en algunos trabajos de investigación es que no describen lo suficiente las características de la población o consideran que la muestra la representa de manera automática. Por ello, es preferible establecer tales características con claridad, con la finalidad de delimitar cuáles serán los parámetros muestrales. Unidad de muestreo es el caso a seleccionar de una población y cuyo conjunto integra la muestra. Unidad de análisis es la unidad de la cual se extraerán los datos o la información final. Frecuentemente son las mismas, pero no siempre. Cuando se aplican pruebas a una unidad de muestreo, deben considerarse las diferencias, aunque sean pequeñas. Trabajan en empresas ubicadas en la provincia o estado de Guanajuato, México. Lo primero sería especificar que obreros, de todas las empresas de la provincia o estado, solamente los que residen en las principales ciudades como León, Guanajuato, Celaya, Irapuato y Salamanca. Si es así, de todas las industrias, de todas las colonias o barrios. Entonces, cabe precisar, si se hizo desde el planteamiento, ya es muy fácil. Por ejemplo, obreros que habitan en todas las zonas urbanas de Guanajuato y que trabajan en empresas fabricantes de automóviles terminados establecidas en tal provincia o estado. En este ejemplo, la población se delimitaría con base en la figura 8.3. Esta definición elimina, por tanto, a obreros que no vivan en el estado de Guanajuato, que no trabajan en empresas fabricantes de automóviles terminados, incluso a los que la verán en empresas de autopartes, a empleados administrativos y ejecutivos que están contratados por las productoras de vehículos automotrices, y permite un estudio más realista a llevar a cabo. En este y otros casos, la delimitación de las características de la población no solo depende de los objetivos de la investigación, sino de otras razones prácticas. Un estudio no será mejor por tener una población más grande. La calidad de un trabajo investigativo estriba en delimitar claramente la población con base en el planteamiento del problema. Las poblaciones deben situarse de manera concreta por sus características de contenido, lugar y tiempo, así como accesibilidad. De nada te sirve plantear un estudio si no es posible que tengas acceso a los casos o unidades de interés. Es importante perfilar con exactitud los criterios de inclusión y exclusión de la muestra. Por ejemplo,
En algunos estudios suele precisarse el perfil de los casos a seleccionar por edad, género, nivel socioeconómico, escolaridad, estado civil, etc. Además, en investigación, nes médicas por tipo de enfermedad, estadio de esta y determinadas prescripciones. Al seleccionar la muestra debes evitar 3 errores que puedes cometer. 1. Desestimar o no elegir casos que deberían ser parte de la muestra, participantes que tendrían que estar y no fueron seleccionados. 2. Incluir casos que no deberían estar porque no forman parte de la población. Y 3. Seleccionar casos que son verdaderamente inelegibles. Mertens, 2015. Por ejemplo, en una encuesta o sondeo sobre preferencias electorales, entrevistar a individuos que son menores de edad y no pueden votar legalmente, no deben ser agregados a la muestra, pero sus respuestas se incluyeron, lo que es un error. Asimismo, imagina que realizas una investigación para determinar el perfil de los clientes de una tienda departamental. Generas una serie de estadísticas sobre ellos en una muestra obtenida de la base de datos. Podría ocurrir que la base de datos no estuviera actualizada y varias personas ya no fueran clientes de la tienda y, sin embargo, las eligieras para el estudio. Por ejemplo, algunas que se mudaron a otra ciudad, otras que fallecieron, unas más que ya no utilizan su membresía, y quizá otras que se hicieron clientes de la competencia. El primer paso para evitar tales errores es una adecuada delimitación del universo o población. Los criterios que cada investigador cumpla dependen de sus objetivos de estudio. Por ello, te insistimos en lo importante de establecerlos de manera muy específica. De todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones. Figura 8.3. Ejemplo de delimitación de la muestra. Villar, Balines, Soto y Medina 2016 efectuaron un estudio para determinar el conocimiento, aceptación y uso de la medicina tradicional, alternativa y complementaria, TAC, en médicos del Seguro Social de Salud, E-Salud, de Lima. Por lo tanto, solamente incluyeron a los médicos de las redes asistenciales Rebagliati, Almenara y Sabogal, y que aceptaron participar voluntariamente. Ejemplo. Continúa. Límites de población: todos los obreros del estado de Guanajuato que trabajan en empresas fabricantes de automóviles terminados y habitan en zonas urbanas. Y firmaron el consentimiento informado respectivo, excluyendo a médicos de otras instituciones públicas o privadas e independientes, así como a quienes laboraban en servicios de medicina complementaria que no se encontraban trabajando en el centro asistencial en el momento de la encuesta por vacaciones o licencia, o aquellos que no eran personal permanente del centro asistencial, pasantes o residentes, p. 14. La población al momento de seleccionar la muestra era de 385 médicos que se encontraban en planilla dentro de las 3 redes asistenciales de Lima en febrero de 2012. La muestra a la cual se les aplicó un cuestionario fue de 412. Elegir la estrategia de muestreo adecuada para seleccionar las unidades de muestreo o análisis y mantener su representatividad, probabilística o no probabilística. Hasta este momento hemos visto que se debe definir cuál será la unidad de muestreo o análisis y cuáles son las características de la población. En este inciso te comentaremos sobre los tipos de muestra, con la finalidad de que puedas elegir la más conveniente para un estudio en particular. Con frecuencia has leído y escuchado hablar de muestra representativa, muestra al azar, muestra aleatoria, como si con los simples términos se pudiera dar más seriedad a los resultados. En realidad, pocas veces es posible medir a toda la población, por lo que obtenemos o seleccionamos una muestra y, desde luego, se pretende que este subconjunto sea un reflejo fiel del conjunto de la población. Todas las muestras, en la ruta cuantitativa, pretenden ser representativas. Por lo tanto, el uso de los términos al azar y aleatorios solo denota un tipo de procedimiento mecánico relacionado con la probabilidad y con la selección de elementos o unidades, pero no aclara el tipo de muestra ni el procedimiento de muestreo. Tipos de muestra. En la ruta cuantitativa existen 2 tipos generales de estrategias de muestreo: probabilístico y no probabilístico. En las muestras probabilísticas, todas las unidades, casos o elementos de la población tienen al inicio la misma posibilidad de ser escogidos para conformar la muestra y se obtienen definiendo las características de la población y el tamaño adecuado de la muestra, y por medio de una selección aleatoria de las unidades de muestreo. Imagínate el procedimiento de un sorteo informal en tu colonia o barrio, lotería mecánica o tómbola, donde se asignan boletos numerados a un grupo de personas. El día del sorteo, se colocan las copias o recibos de los boletos en una pecera, caja u otro recipiente y los revuelves para elegir uno, el ganador. Al inicio, cuando los depositas en la pecera o caja, todos los boletos tienen la misma probabilidad de ganar o resultar el número elegido. De igual forma, en una lotería electrónica antes de llevarse a cabo el sorteo, todos los números poseen la misma posibilidad de obtener un premio. Reciben su nombre porque son muestras representativas de la población en términos de probabilidad. En las muestras no probabilísticas, la elección de las unidades no depende de la probabilidad, sino de razones relacionadas con las características y contexto de la investigación.
Aquí el procedimiento no es mecánico o electrónico, ni con base en fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de investigadores. Desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios. Elegir entre una muestra probabilística o una no probabilística depende del planteamiento del problema, el esquema de investigación, la homogeneidad de las unidades estudiadas y la contribución que se piensa hacer con ella. Para ilustrar lo anterior mencionaremos 3 ejemplos que toman en cuenta dichas consideraciones. Muestra probabilística subgrupo de la población en el que todos los elementos de esta tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Muestra no probabilística o dirigí de subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las características de la investigación. Suicidio en prisiones de Estados Unidos de Norteamérica. En un primer ejemplo tenemos una investigación sobre el suicidio en prisiones de Estados Unidos. Sutao y Arnaut, 2010. Dado que el suicidio es una causa frecuente de muerte en las cárceles estadounidenses y que la mayoría de los trabajos previos se centraban en cuestiones demográficas y más bien superficiales, los investigadores diseñaron un estudio con el objetivo de explorar los motivos por los cuales los reclusos intentan suicidarse. Para cumplir dicho propósito se seleccionó una muestra no probabilística de prisioneros que accedieran voluntariamente a participar. De esta manera, se les realizaron entrevistas exhaustivas a 24 individuos de 6 cárceles de Ohio, quienes expresaron con franqueza sobre sus experiencias. Comentario. En este caso la muestra no probabilística es adecuada, pues se trata de un estudio exploratorio y un enfoque cualitativo, es decir, no resulta concluyente, sino que su finalidad es documentar ciertas experiencias. Este tipo de estudios pretende generar datos e hipótesis que constituyan la materia prima para investigaciones más precisas. Asimismo, es complicado tener acceso a las prisiones y a los participantes. Por otro lado, deben ser voluntarios. Consumo de drogas ilegales en la población laboral de Chile. Ahora tenemos una investigación que tuvo como objetivo conocer las características principales del consumo de drogas en la población laboral de Chile, frecuencia del uso de estupefacientes, sustancia más consumida, accidentes laborales asociados al consumo de narcóticos, etc. Araneda y Cuncille, 2002. La muestra fue nacional y probabilística. Estuvo constituida por 7.888 personas de las 13 regiones del país en esa época. Los datos en su momento fueron de utilidad para el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, CONACE. Comentario. Este tipo de estudio, donde se hace una asociación entre variables y cuyos resultados sirven de base para tomar decisiones que afectan a una gran población, se logra por medio de una investigación por encuestas y una muestra probabilística, diseñada de tal manera que los datos lleguen a ser extrapolados a la población con una estimación precisa del error que pudiera cometerse al realizar tales generalizaciones. Ejemplo. Prevención del abuso sexual infantil. En un tercer ejemplo, tenemos a un típico experimento sobre el abuso sexual infantil, Mesa y Hernández Sampieri, 2005. Entre los objetivos del estudio se encontraban el demostrar que un programa para la prevención del abuso sexual infantil, PASI, podía, de manera significativa, incrementar en los niños su capacidad de autoprotección ante un eventual intento de abuso sexual, y comparar 2 medidas, una cognitiva y otra conductual, para evaluar los programas de prevención del abuso sexual infantil. Los datos se obtuvieron de 150 preescolares de 3 centros de desarrollo infantil con una población similar, hijas e hijos de madres que laboran para la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro, México. Los niños fueron asignados a 2 grupos experimentales y uno de control. Los primeros recibieron un PASI y el grupo testigo no fue expuesto a este programa, sino después de que concluyó el experimento. 1. Ejemplo. 1. Al inicio del proceso se obtuvo anuencia de las autoridades escolares de los centros. En general, se hicieron reuniones previas con los padres de familia para informarles del programa. Se efectuó una sesión de acercamiento en la cual la persona que aplicó las escalas se presentó con los niños y las niñas. Asimismo, desarrolló actividades lúdicas para establecer confianza y cercanía con los grupos. Además, les explicó de forma general el proceso y el carácter voluntario de participación. Tenían la posibilidad de negarse. Antes de cada evaluación se les pidió su consentimiento a todos los infantes, tutores y maestros. Continúa. A todos los integrantes de los grupos se les aplicaron tanto las escalas conductuales como la cognitiva al final, del PASI o el tiempo de control, postprueba. El programa demostró su eficacia para incrementar los conocimientos y habilidades de los preescolares a fin de prevenir el abuso sexual infantil. Comentario. Esta es una muestra no probabilística. Aunque se asignan los niños de manera aleatoria a las 2 condiciones experimentales y al grupo de control, para generalizar a la población se necesitarían experimentos repetidos. Un estudio así es valioso, pues el eje causa-efecto es más preciso al aislar otras variables. Sin embargo, no es posible generalizar los datos a todos los niños de Querétaro, pues solo se aporta información sobre individuos con las características mencionadas. Se trata de una muestra dirigida y típica de un estudio de este tipo. La selección de la muestra no es al azar, aunque insistimos en que la asignación de los niños a los grupos sí lo es.
En investigaciones donde se pretende extrapolar los resultados de la muestra al universo o población, y esta es totalmente homogénea, con una muestra de una unidad o un pequeño segmento es suficiente. Así ocurre con la sangre, la orina o el ADN. 2. Desde luego, debemos seguir los debidos protocolos para su extracción y evitar su contaminación. Pero cuando no es así, requerimos de una muestra probabilística y tener sumo cuidado en el proceso de obtención. ¿Cómo seleccionar una muestra probabilística? Las muestras probabilísticas tienen muchas ventajas. Quizá la principal sea que puede medirse la magnitud del error en nuestras predicciones. Se ha dicho incluso que el principal objetivo del DAISNO de una muestra probabilística es reducir al mínimo este error, al que se le llama error estándar. Johnson, 2014, Brown, 2006, Calton y Ehringa, 2003 y Kish, 1995. Las muestras probabilísticas son esenciales en los diseños de investigación transeccionales, tanto descriptivos como correlacionales causales, las encuestas de opinión, por ejemplo, donde se pretende hacer estimaciones de variables en la población. Estas variables se miden y se analizan con pruebas estadísticas en una muestra, la cual, se presupone, es probabilística, y todos los elementos de la población tienen una misma probabilidad de ser elegidos. Consecuentemente, las unidades o elementos muestrales tendrán valores muy parecidos a los de la población, de manera que las mediciones en el subconjunto nos darán estimados precisos del conjunto mayor. La precisión de dichos estimados depende del error en el muestreo, que es posible calcular. Esto se representa en la figura 8.4. 2. Por ejemplo, para tomar una muestra de sangre en niños solamente se requiere entre 1 y 5% del volumen total de sangre del paciente. Howie, 2011, unos cuantos mililitros, dependiendo del tipo de análisis. Figura 8.4. Esquema de la generalización de la muestra a la población. La generalización de las características o valores de la muestra a la población depende del error de muestreo y la homogeneidad de la población. Población. Muestra. 1. Calcular un tamaño de muestra que sea representativo de la población, con un margen de error y un nivel de confianza. 2. Seleccionar de la población las unidades o casos que conformarán la muestra, de manera que al inicio todos tengan la misma posibilidad de ser elegidos. Cálculo del tamaño de muestra apropiado. Existen diversos métodos, algunos de ellos requieren el uso de fórmulas. 3. Sin embargo, se diseñó para ti el programa Stats Marca Registrada, que como ya mencionamos, puedes bajar de internet del Centro de Recursos en línea o página web de la obra. Cuando se determina una muestra probabilística, tienes que preguntarte, dado que una población es de n tamaño, ¿cuál es el número de unidades o casos, personas, organizaciones, objetos, capítulos de una telenovela, etcétera, que necesito para conformar una muestra, n, que me asegure un determinado error máximo aceptable y un nivel de confianza? Comúnmente, hay dos niveles de error, 5% y 1%, o 0.05 y 0.01 en términos de proporción y de confianza, 95% y 99%, o 0.95 y 0.99 en proporciones, utilizados. La respuesta a esta pregunta busca encontrar una muestra que sea representativa del universo o población con cierta posibilidad de error. Se pretende minimizar y nivel de confianza, maximizar, así como probabilidad. Veamos un ejemplo sencillo y coloquial del cálculo del tamaño de muestra con Stats Marca Registrada. Supongamos que un estudiante de psicología desea saber cuáles son el joven y la joven más populares de la universidad donde estudia y por qué. Para ello piensa realizar una encuesta, estudio descriptivo transversal. La institución tiene 5.000 alumnos, universo o población, por lo que decide extraer una muestra que represente a la población. Al usar el subprograma tamaño de muestra, Sample Size Determination, el programa le pide los siguientes elementos que debe teclear. 3. Si prefieres las fórmulas, las encontrarás en el Centro de Recursos en línea de la obra. Centro del estudiante. Documentos de fórmulas estadísticas e indicadores municipales. Documento 1. Cálculo de muestra. N y N en muestreo. Cuando se utiliza una letra mayúscula se habla de la población y una letra minúscula, de la muestra, N igual a tamaño de población, N igual a tamaño de muestra. Los niveles de error más comunes que suelen fijarse en la investigación son de 5 y 1%. En ciencias sociales el más usual es el primero, 1% cuando se trata de cuestiones muy delicadas como el porcentaje de error en vacunas o cuestiones médicas. Número total de alumnos. Incógnita. El error, Maximum Acceptable Percentage Points of Error, es un porcentaje del riesgo máximo que debes tomar o de error potencial que puedes tolerar para evitar que tu muestra no sea representativa de la población, de equivocarte. Los niveles de error pueden ir de 50 a 1% en Stats Marca Registrada y los más comunes son 1 y 5%. 1 implica tolerar muy poco error, 1 en 100, por así decirlo, mientras que contra solo 5% de perder, ¿apostarías? Obviamente sí, siempre y cuando te aseguraran ese 95% a favor. O bien, si te dieran 95 boletos de 100 para la rifa de un automóvil, ¿sentirías confianza en que vas a estrenar el vehículo? Por supuesto que sí. No tendrías la certeza total,
esta no existe en el universo, al menos para los seres humanos. Pues bien, algo similar hace el investigador al definir un posible nivel de error en la representatividad estadística de su muestra. El porcentaje estimado de la muestra, estimated percentage level, es la probabilidad de ocurrencia del fenómeno, representatividad de la muestra o no representatividad, la cual se estima sobre marcos de muestreo previos o se define. La certeza total siempre es igual a 1, las posibilidades a partir de estos son P de que sí ocurra y Q de que no ocurra, P más Q igual a 1. Cuando no tenemos marcos de muestreo previos, usamos un porcentaje estimado de 50%, que es la opción automática, que brinda stats marca registrada, es decir, asumimos que P y Q serán de 50%, igual probabilidad o 0.50. En términos de proporciones, y que resulta lo más común, particularmente cuando seleccionas por vez primera una muestra en una población. Y el tercer elemento para el cálculo, el nivel de confianza, Desired Confidence Level, es el porcentaje o proporción, a tu favor, de que tu muestra sea representativa de la población que definiste. Entonces simplemente el joven daría clic en calcular, calculad, y aparece el tamaño adecuado de su muestra, el número de casos que tiene que incluir para representar a su universo con la confianza y error que determinó. En el ejemplo, el tamaño de muestra deberá de ser: número de casos que necesita el joven estudiante de psicología para su estudio, 357. Vaya entrevista a este número y generaliza a su población con 95% de confianza y un error máximo de 5%. El joven y la joven que salgan como los más populares en la muestra serán igualmente los más populares en toda la universidad, población. Lo mismo ocurre si tus casos son errores de calidad en una empresa, pacientes atendidos en un hospital en cierto periodo, productos, niños vacunados, etc. Unos estudiantes de medicina quieren establecer el perfil de salud en una comunidad, incidencia y prevalencia de enfermedades, incluyendo aquellas mentales, condiciones de vivienda e higiene, conciencia y educación en materia de salud, etc. La comunidad tiene 45.000 habitantes. ¿Cuál debe ser el tamaño de muestra para representar al universo? Ejemplo. Cabe señalar que cuando el universo es mayor que 99.999, 150.000, 1.000.000, 12 millones, etc., el tamaño de muestra será prácticamente el mismo por cuestiones de distribución de probabilidad que se explican en el capítulo 10, por lo que debes dejar la opción de default del programa, que es 99.999. La n necesaria es de 381, de una n igual a 45.000, 5% de porcentaje máximo aceptable de error, 95% del nivel deseado de confianza. Si el nivel de confianza se hace más riguroso, 99%, el tamaño de muestra aumenta considerablemente, 656 casos. Si tu población o universo es mayor que 99.999, dejas esta cifra. Si es menor, colocas el número. Además de Stats marca registrada, existen otros programas creados para calcular el tamaño de la muestra y que puedes localizar utilizando un buscador en Internet como Google, con los términos programa para cálculo del tamaño de muestra. Todos los ejemplos previos de cálculo del tamaño de muestra se refieren a un tipo de muestras cuyo procedimiento se conoce como muestreo aleatorio simple, más su propiedad esencial: selección al azar de las unidades o casos. Ya has determinado el tamaño de muestra requerido con cierto nivel de error y confianza, pero ¿cómo elegir los casos necesarios? Por ejemplo, el estudiante de psicología, ¿de qué manera va a seleccionar sus 357 estudiantes para entrevistarlos y poder determinar quiénes son el joven y la joven más populares de la universidad? Una vez más, usando stats marca registrada o tablas de números aleatorios. Lo más sencillo es lo primero. En el programa, eliges el subprograma números aleatorios, Random Numbers o Random Number Generator, el cual te pide que le indiques cuántos números aleatorios deseas generar. How many random numbers would you like to generate? Entonces tecleas el tamaño de muestra. Asimismo, seleccionas la opción valores mínimo y máximo para los números aleatorios. Minimum and maximum values for random numbers. En el mínimo recuerda que se introduce un 1, siempre será 1, y en el máximo el tamaño de la población. Tecleas calcular y te genera automáticamente los números. Ves en tu listado a quién o a qué corresponde cada número. Y estos dígitos son los casos que integrarían la muestra. 4. Veámoslo gráficamente con el ejemplo del estudiante de psicología. 4. En este procedimiento necesitas contar con un listado donde se hayan numerado todos los elementos, unidades o casos de la población. Sobre ello se abundará más adelante. Al volver al ejemplo del estudiante de psicología, ¿cómo seleccionaría sus casos por muestreo sistemático? Ejemplo. Número de casos que necesita el joven para su estudio, 357, n o tamaño de muestra. Límite inferior, siempre 1, y límite superior, n o tamaño de la población. Casos elegidos, aquí se presentan únicamente los primeros. El joven ve en el listado quiénes son y los entrevista.
Desde luego, Stats marca registrada te proporcionará los datos requeridos de acuerdo al tamaño de tu universo y muestra. Otra forma de determinarlos es la que se presenta en el siguiente apartado. Selección sistemática de elementos muestrales. Muestreo sistemático. Este procedimiento resulta útil e implica elegir dentro de una población n un número n de elementos a partir de un intervalo k, el cual se va a determinar por el tamaño de la población y el tamaño de la muestra. De manera que tenemos que k igual a n barra diagonal n, en donde k igual a un intervalo de selección sistemática, n igual a tamaño de la población y n igual a tamaño de la muestra. Este procedimiento de selección es poco complicado y tiene varias ventajas. Cualquier tipo de estrato en una población n se verá reflejado en la muestra. Asimismo, la selección sistemática logra una muestra proporcionada, ya que, por ejemplo, tenemos que el procedimiento de selección 1 barra diagonal k nos dará una muestra con nombres que inician con las letras del abecedario, en forma proporcional a la letra inicial de los nombres de la población, LOUR, 2010. Además del muestreo aleatorio simple, existen otras variantes del muestreo probabilístico como el muestreo estratificado y el muestreo por conglomerados. Muestra probabilística estratificada. En ocasiones tu interés como investigador es comparar tus resultados entre segmentos, grupos o nichos de la población, porque así lo señala el planteamiento del problema. Por ejemplo, efectuar contrastes por género entre hombres y mujeres, en determinada investigación o comparar pymes por giros, alimentos, tiendas de abarrotes, ropa, talleres para automóviles, artesanías, etc., en un estudio realizado en una ciudad. Si la selección de la muestra es aleatoria, tendrás unidades o elementos de ambos géneros y rubros respectivamente. No hay problema. La muestra reflejará a la población. Pero a veces, te pueden interesar grupos que constituyen minorías de la población. Entonces, si la muestra es aleatoria simple, resultará muy difícil elegir casos de ellas. Imaginemos que te interesan personas de todas las religiones para comparar los niveles de espiritualidad y religiosidad, pero en la ciudad donde efectuarás el estudio la mayoría es, por ejemplo, predominantemente católica. Con la más es casi seguro que no elijas individuos de otras religiones o solo unos cuantos. No podrías efectuar los contrastes. Quizá tengas 300 católicos y 10 de las demás religiones. Entonces es cuando se prefiere obtener una muestra probabilística estratificada. El nombre nos dice que será probabilística y que se considerarán segmentos de la población, o lo que es igual, estratos. Otras situaciones semejantes serían niveles socioeconómicos o jerárquicos en las organizaciones. Con la más será difícil que selecciones individuos de los estratos más elevados. O en el caso de modelos de calidad donde se pretende comparar organizaciones que utilizan normas ISO 9000 versus otras basadas en ISO 14000, la enorme mayoría de ellas implementará algún tipo del primero y solamente grandes empresas con un sentido de responsabilidad y recursos el segundo. Ejemplos de estratos en la variable religión serían católicos, cristianos, protestantes, judíos, mahometanos, budistas, etc. Y de la variable grado o nivel de estudios, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, universidad o equivalente, y posgrado. Podemos tener estratos por diferentes tamaños de empresas, niveles de ventas de tiendas departamentales, tipos de enfermedades genéricas y específicas, grado de desarrollo de estas, etc. Cuando tienes estratos semejantes o no muy dispares, puedes considerar a cada segmento como un universo, aplicar la fórmula de tamaño de muestra para cada estrato y elegir las unidades o casos con el subprograma de Stats marca registrada números aleatorios. La selección de casos para las muestras de los estratos puede ser o no proporcional de acuerdo al tamaño de estos. Pero si hay disparidad o buscas suma precisión, puedes aplicar el procedimiento del siguiente ejemplo. N, tamaño de muestra requerido, igual a 357. K igual a N. N igual a 14.0056, en ocasiones se debe redondear el número. Entonces, elegiría al azar un número dentro del intervalo K, entre 1 y 14, colocando 14 papelitos, revolviéndolos y obteniendo uno o simplemente preguntándole a alguien que elija. Supongamos que es 6. El caso 6 es el primero en integrar la muestra, vemos a quien corresponde en el listado. El siguiente sería el 20, 6 del caso inicial más 1, 4 del intervalo K. El tercero sería el 34, luego, 48, 62, 76 y así sucesivamente hasta reunir los 352 casos requeridos. Muestra probabilística estratificada, muestreo en el que la población se divide en segmentos y se selecciona una muestra para cada segmento, de manera proporcional o no proporcional. Es de unos 176 organizaciones con directores de recursos humanos. Al usar Stats marca registrada determinarías que el tamaño de tu muestra necesaria para representar a la población sería de n igual a 290 directivos y agregarías 8 reemplazos por si alguien no responde lo requerido. Pero asumamos que la situación se te complica y que debes estratificar este n con la finalidad de que los elementos muestrales o las unidades posean determinado atributo. En el ejemplo, este atributo podría ser el giro de la empresa. Es decir,
cuando no basta que cada uno de los elementos muestrales tengan la misma probabilidad de ser escogidos, sino que además es necesario segmentar la muestra en estratos o categorías que se encuentran en la población y que resultan relevantes para los objetivos del estudio, se diseña una muestra probabilística estratificada. Lo que aquí haces es dividir a la población en subpoblaciones o estratos y seleccionas una muestra para cada estrato. La estratificación en este caso aumenta la precisión de la muestra e implica el uso deliberado de diferentes tamaños de muestra para cada estrato, a fin de lograr reducir la varianza de cada unidad de la media muestral. Calton y Ehringa, 2003. Kish 1995 y Kalsvik 2008 afirman que, en un número determinado de elementos muestrales n igual a nh, la varianza de la media muestral y puede reducirse al mínimo, si el tamaño de la muestra para cada estrato es proporcional a la desviación estándar dentro del estrato. Esto es FHN N55KSH, en donde la muestra n será igual a la suma de los elementos muestrales en h. Es decir, el tamaño de n y la varianza de i pueden minimizarse si calculamos submuestras proporcionales a la desviación estándar de cada estrato. Lo que es FHNH55KSH, donde NH y NH son muestra y población de cada estrato, y SH es la desviación estándar de cada elemento en un determinado estrato. Entonces tenemos que KSH NH 5. Seguimos con nuestro ejemplo. La población es de unos 176 directores de recursos humanos y el tamaño de muestra es n, igual a 298. ¿Qué muestra necesitarás para cada estrato? KSHN N555 298 176 0.2 534. De manera que el total de la subpoblación se multiplicará por esta fracción constante para obtener el tamaño de la muestra para el estrato respectivo. Al sustituirse, tienes que NH, FH igual a NH, veas tabla 8.2. Tabla 8.2 muestra probabilística estratificada de directores de recursos humanos. Estrato por giro directores de recursos humanos del giro. Total población, FH, igual a 0.2534 NH, FH, igual a NH muestra 1 extractivo y siderúrgico 5313 2 metal mecánico 109, 28 3 alimentos, bebidas y tabaco 215 55 4 papel y artes gráficas 87 22, 5 textil 98 25 6 eléctrico y electrónico 110 28. Continúa. Estrato por giro directores de recursos humanos del giro. Total población, FH, igual a 0.2534 NH, FH, igual a NH muestra. 7 automotriz 81-20. 8 químico farmacéutico 221-56. 9 otras empresas de transformación 151-38. 10 comerciales 51-13. N igual a 176 N igual a 298. Por ejemplo, NH igual a 53 directores de recursos humanos corresponden a la población total del giro, extractivo y siderúrgico. FH igual a 0.2534 es la fracción constante. NH igual a 13 es el número redondeado de directores de recursos humanos del giro extractivo y siderúrgico que tendrá que entrevistarse. Muestra probabilística por racimos o conglomerados. Cuando el investigador se ve limitado por recursos financieros, tiempo, distancias geográficas o una combinación de los anteriores y otros obstáculos, se recurre al muestreo por racimos o clusters. En este tipo de muestreo se reducen costos, tiempo y energía, ya que muchas veces las unidades se encuentran encapsuladas o encerradas en determinados lugares físicos o geográficos, a las que se denomina también racimos o conglomerados. Algunos ejemplos serían los que tenemos en la tabla 8.3. En la primera columna se encuentran unidades de análisis que frecuentemente vamos a estudiar, y en la segunda columna sugerimos posibles racimos donde se pueden encontrar dichos elementos. Tabla 8.3 ejemplos de racimos o conglomerados. Unidad de análisis posibles racimos. Estudiantes jóvenes y adultos preparatorias y universidades. Pacientes o enfermos hospitales y clínicas. Obreros industrias o fábricas. Amas de casa mercados, supermercados, centros comerciales. Niños escuelas. Empresas parques y zonas industriales. Profesionales colegios de profesionistas. Micro y pequeñas empresas zonas del centro de la ciudad. Familias centros de diversiones. Muestrear por racimos implica diferenciar entre la unidad de análisis y la unidad muestral. La unidad de análisis indica quiénes van a ser medidos, es decir, los participantes o casos a quienes en última instancia vamos a aplicar el instrumento de medición. La unidad muestral, en este tipo de muestra, se refiere al racimo por medio del cual se logra el acceso a la unidad de análisis. El muestreo por racimos supone una selección en 2 o más etapas, todas con procedimientos probabilísticos.
En la primera, se seleccionan los racimos siguiendo los pasos ya señalados de una muestra probabilística simple o estratificada. En las fases subsecuentes, y dentro de estos racimos, se seleccionan los casos que van a medirse. Para ello se hace una selección que asegure que todos los elementos del racimo tienen la misma probabilidad de ser elegidos. O departamentos, primera etapa. Luego, cada estado o provincia se convierte en un universo y se seleccionan al azar municipios. Segunda etapa. Cada municipio se considera un universo o población y se eligen al azar comunidades o colonias. Tercera etapa. Cada una de estas se concibe como universo y, de nuevo, al azar, se eligen manzanas o cuadras. Cuarta etapa. Por último, se escogen al azar viviendas u hogares e individuos. Quinta etapa. Se puede usarla más en cada fase. En ocasiones se combinan tipos de muestreo. Por ejemplo, una muestra probabilística estratificada y por racimos, pero siempre se utiliza una selección aleatoria que garantiza que al inicio del procedimiento todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos para integrar la muestra. En el Centro de Recursos en Línea del libro, Material Complementario, Documentos de Fórmulas Estadísticas C. Indicadores municipales. Documento 1. Cálculo de muestra. Se proporciona un ejemplo que comprende varios de los procedimientos descritos hasta ahora y que ilustra la manera como frecuentemente se hace una muestra probabilística estratificada y por racimos. Listados y otros marcos muestrales. Ya sabes cómo se puede determinar el tamaño de muestra y conoces los procedimientos probabilísticos para seleccionarla, pero con el propósito de detectar personas específicas, documentos concretos o las unidades que finalmente se van a analizar se requiere de algo más que previamente se sugirió, el marco muestral. Este constituye un marco de referencia que te permite identificar físicamente a los elementos de la población, la posibilidad de enumerarlos y, por ende, de seleccionar las unidades muestrales, los casos de la muestra, los números que aleatoriamente te proporcionó Stats marca registrada u otros mecanismos. Morgan, 2008 y Sadman, 1976. Normalmente se trata de un listado existente o padrón que es necesario confeccionar especialmente para la investigación, con las unidades de la población. Los listados de una población pueden ser muy variados: guías telefónicas, listas de miembros de las asociaciones, directorios especializados, listados oficiales de escuelas de la zona, bases de datos de los alumnos de universidades o de los clientes de empresas, registros médicos, inventarios o directorios de pymes y MIPYMES, catastros, nóminas de organizaciones, padrones de exportadores, inventarios de productos y almacén, mapas de Google, etc. En todo caso hay que tener en cuenta lo completo de una lista, su exactitud, veracidad, fiabilidad, actualización y su nivel de cobertura en relación con el problema que se investiga y la población que va a medirse, ya que todos estos aspectos influyen en la selección de la muestra. Ryan, 2013 y Schroeder, 2008. Por ejemplo, para algunas encuestas se considera que el directorio o guía telefónica es muy útil. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que muchos números no aparecen porque son privados, además de que hay hogares que no tienen teléfono. La lista de socios de una agrupación como la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra, México, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, la Asociación Dominicana de Exportadores o la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile nos serviría si el propósito del estudio fuera, por ejemplo, conocer la opinión de los asociados respecto a una medida gubernamental. Pero si el objetivo de la investigación es analizar la opinión del sector patronal o empresarial del país respecto a algo, el listado de una sola asociación no sería adecuado por varias razones. Existen otras sociedades empresariales, 5 las asociaciones son voluntarias y no toda empresa pertenece a ellas. En esta situación, lo correcto sería formar una nueva base de datos, fundamentada en los listados existentes de las asociaciones patronales, eliminando de dicha lista los casos duplicados, si una o más empresas pertenecieran a 2 agrupaciones al mismo tiempo. Chimos muestreo en el que las unidades se encuentran encapsuladas en determinados lugares físicos. 5 en México, la Canacintra representa solo al sector de la industria de la transformación. En España la CEPIME no agrupa a grandes consorcios empresariales. En República Dominicana la ADOESPO no es la única asociación del Consejo Nacional de la Empresa Privada y en Chile la CNC no incluye a algunas industrias. Por ejemplo, marco muestral es un marco de referencia que nos permite a identificar físicamente los elementos de la población, así como la posibilidad de enumerarlos y seleccionar las unidades muestrales. Vía los disparadores de búsqueda en Internet, bases de datos internacionales de naturaleza empresarial como Canvas, 6 directorios por calles o los programas y sistemas que tienen, regional o mundialmente, tales directorios, como los sistemas de posicionamiento global o GPS, guías de medios de comunicación, que enlistan casas productoras, estaciones de radio y televisión, periódicos y revistas. Estos marcos de referencia reunidos por profesionales resultan convenientes para el investigador, pues representan una compilación de personas, empresas, instituciones, etc., resultado de horas de trabajo e inversión de recursos. También en Internet descubriremos muchos directorios a los cuales podemos acceder mediante un motor de búsqueda.
Se recomienda, pues, utilizarlos cuando sea pertinente, tomando en cuenta las consideraciones que estos directorios o bases de información hacen en su introducción y que revelan el año a que pertenecen los datos. ¿Cómo se obtuvieron estos? Exhaustivamente, por cuestionarios, por voluntarios y, muy importante, quienes quedan excluidos del directorio y por qué. Con frecuencia es necesario preparar listas ad hoc a partir de las cuales se elegirán los elementos que constituirán las unidades de muestreo o análisis de una investigación. Esto lo ilustraremos a continuación. Imagina que deseas efectuar un estudio en una gran urbe latinoamericana para conocer los hábitos de los niños. Sobre el uso de Internet, un estudio transversal descriptivo. Los límites de la población podrían ser todos los niños que viven en la zona metropolitana de la ciudad que Quer, San cuarto, quinto y sexto de primaria en escuelas privadas y públicas. Pudiera establecerse una muestra probabilística estratificada por racimos. En la primera etapa se seleccionarían colegios para, en última instancia, llegar a los niños. La muestra se obtendría de una base de datos del Ministerio de Educación Local o Federal, marco muestral, que contenga listadas e identificadas con un código A. Todas las escuelas primarias de la zona metropolitana de la urbe, nombre, ubicación y régimen de propiedad, pública o privada. La selección podría incluir a todas las escuelas o filtrarlas, limitándolas a las de un turno, digamos el matutino, y estratificar por nivel socioeconómico. Piensa en 4 categorías, A, B, C y D, de acuerdo con los criterios del mapa mercadológico de la ciudad. A igual a ingresos familiares elevados, B igual a medios, C igual a medios bajos y D igual a bajos. Por tanto, elegirías las escuelas de los siguientes estratos. 1. Escuelas públicas clase A2, escuelas privadas clase A. 3. Escuelas públicas clase B4, escuelas privadas clase B. 5. Escuelas públicas clase C6, escuelas privadas clase C. 7. Escuelas públicas clase D8, escuelas privadas clase D. Cada lista implicaría un estrato de la población y de cada una de ellas seleccionarías una muestra de colegios A, B, C, D, que representan niveles socioeconómicos. Posteriormente, de cada institución se escogerían los niños para conformar la muestra final. Supón que hiciste los cálculos y determinaste que de cada estrato se seleccionaran 4 escuelas, es decir, n igual a 32 colegios ubicados en diversas colonias, barrios o equivalentes, que incluirían a todas las municipalidades, distritos o zonas, dependiendo de cómo se delimite o demarque la ciudad. En la segunda etapa seleccionarías por muestreo aleatorio simple los niños de cada escuela, 264 infantes por estrato o institución de cuarto, quinto y sexto grados, 88 por cada uno. Una muestra total de 212 alumnos, 264 por 8 estratos, que implicaría ajustes y reemplazos. La muestra excluiría a los niños que no van a la escuela, que afortunadamente en América Latina son ya menos cada vez. Varios de ellos no tendrían acceso a Internet, pero esta información será muy valiosa. 6. Estas bases permiten localizar y consultar información de empresas por giro, tamaño, localización geográfica, etc., y por país. Cada vez mayor la población de niños que educan a sus hijos en casa y mucho usan Internet como instrumento para llegar a contenido educativo. Datos que se presentan en una solicitud electrónica de trabajo están correlacionados con el ausentismo del empleado, es decir, si a partir de información como edad, género, estado civil, nivel educativo y duración en otros trabajos es factible predecir la conducta de ausentismo. Para establecer correlaciones se considerará como población a todas las personas contratadas durante los últimos 10 años. Se relacionan los datos en las solicitudes de empleo con los registros de faltas. Como no hay una lista elaborada de estos individuos, el investigador decide acudir a los archivos de las solicitudes de empleo. Tales archivos constituyen su marco muestral a partir del cual se obtendrá la muestra. Determina el tamaño de la población, obtiene el tamaño de la muestra y selecciona sistemáticamente cada elemento 1/K, solicitud que será analizada. Obviamente, en el archivo habrá solicitudes de gente que no fue contratada y, por tanto, no debe considerarse en el estudio. Los mapas son muy útiles como marco de referencia en muestras de racimos. Por ejemplo, un investigador quiere saber qué motiva a los compradores a preferir ciertas tiendas de autoservicio. A partir de una lista de tiendas de cada cadena competidora marca sobre un mapa de la ciudad todas las tiendas de autoservicio, las cuales constituyen una población de racimos, pues en cada tienda seleccionada entrevistará a un número de clientes. El mapa le permite ver la población, tiendas de autoservicio y su localización geográfica, de manera que elige zonas donde coexistan diferentes tiendas competidoras, para asegurarse de que el consumidor de la zona tenga todas las opciones posibles. Como sabes, en la actualidad hay mapas de todo tipo, mercadológicos, socioculturales, étnicos, marítimos, entre otros. El Global Positioning System, GPS, o Sistema de Posicionamiento Global puede ser muy útil para esta clase de muestreo. También Google Maps y OpenStreetMap. Tamaño óptimo de la muestra.
Con la finalidad de reforzar lo visto hasta este punto, te será útil conocer qué tamaño de muestra han empleado o sugieren diversos metodólogos e investigadores. Por ello, se muestran algunos ejemplos y se reproducen varias tablas, 8.4 a 8.7, que indican los tamaños de muestra más utilizados o propuestos por diversos autores, según sus poblaciones, nacionales o regionales, y los subgrupos que quieren estudiarse, así como de acuerdo a los análisis que pretendan efectuarse. Las muestras nacionales de individuos, es decir, las que representan a la población de un país, por lo común son de más de 1,000 sujetos. La muestra del estudio, ¿Cómo somos los mexicanos? Hernández Medina, Narro y Rodríguez, 1987, constó de unos 737 participantes repartidos de la siguiente manera. Frontera con EU y provincias del norte del país, 696. Estados o provincias del centro del país, sin la capital nacional, en ese entonces denominada Distrito Federal, 426. Estados o provincias del sur y este del país, 316. Capital Federal, Distrito Federal, hoy Ciudad de México, 299. Total nacional, 1,737. La muestra de los barómetros de opinión en España es nacional. Encuestas que incluyen cuestiones políticas, económicas, sociales y de actualidad, por ejemplo, valoración de la situación económica personal y del país. Incluye participantes de ambos géneros, de 18 años o más y se pretende que su tamaño se acerque en la medida de lo posible a los 2.500 casos. Centro de Investigaciones Sociológicas, 2017. Su elección es por estratos y racimos. Primero, se determinan las provincias, aproximadamente entre 45 y 52, esta segunda cifra es el total hasta 2017, luego se eligen los municipios, posteriormente secciones y finalmente individuos. Los estratos se forman por el cruce de las 17 comunidades autónomas con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: A, menor o igual a 2.000 habitantes; B, de 2.001 a 10.000; C, de 10.001. Sociológicas, 2017, P1. En cambio, el barómetro del Real Instituto Elcano, BRIE, en España comprende a poco más de 1,000 casos entrevistados por teléfono, fijo o móvil, con un nivel de confianza de 95.5% y el error se sitúa en más menos 3.2%. A veces varía muy ligeramente. Real Instituto Elcano, 2016. El Eurobarómetro del Parlamento Continental es otra encuesta que abarca los Estados miembros de la Unión Europea, UE, y los países candidatos. Su muestra incluye a ciudadanos de 15 años o más, aproximadamente más menos 1,000 personas por país, a veces más en Alemania. Entonces regularmente el tamaño es cercano a los 28,000. Por ejemplo, en marzo de 2017 la N igual a 27.901, Parlamento Europeo, 2017. 7 sus temas son diversos, desde inmigración, terrorismo, salud hasta trabajo y percepciones sociales, etc. En el continente americano también se dispone del Barómetro de las Américas, en el que participan todas las naciones, incluyendo Estados Unidos y Canadá, 28 en total, Vanderbilt University. 2017. No hay un tamaño de muestra estándar para todos los países, pero se han incluido más de 1.500 por cada uno. En 2014, la N fue de 49.738 entrevistas. Vanderbilt University, 2014. 8 en la tabla 8.4 puedes observar la importancia que tiene en el tamaño, la decisión de que sean muestras nacionales o regionales en cualquier tipo de estudio. Las muestras regionales, por ejemplo, las que representen a la Ciudad de México u otra gran urbe con más de 3 millones de habitantes, o de algún estado, departamento o provincia de un país o algún municipio o región, son más pequeñas, con rangos de 400 a 700 individuos. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México implementó la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2016 y la muestra nacional fue de 14.400 viviendas, 450 por estado, INEGI, 2016. El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo de Chile y el Instituto Nacional de Estadísticas 2017 señalan que calcularon como adecuada una muestra de 8.530 casos para la Encuesta de Calidad de Vida Urbana 2015. La gran encuesta integrada de hogares de Colombia consta de 240.000 unidades. Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, 2015, para que te des una idea. Tabla 8.4 muestras utilizadas con frecuencia en investigaciones nacionales y regionales según área de estudio, 9. Tipos de estudio nacionales regionales. Económicos 1000 más 100. Médicos 1000 más 500. Conductas 1000 más 700 a 300. Actitudes 1000 más 700 a 400. Experimentos de laboratorio 100. El tamaño de una muestra depende también del número de subgrupos que te interesan en una población. Por ejemplo, puedes subdividirla en hombres y mujeres de 4 grupos de edad, aún más, en hombres y mujeres de 4 grupos de edad en cada uno de 5 niveles socioeconómicos.
En este caso estaríamos hablando de 40 subgrupos y, por ende, de una muestra mayor. En la tabla 8.5 se describen muestras típicas de acuerdo con los subgrupos del estudio, según su cobertura, estudios nacionales o estudios especiales o regionales, y de acuerdo a su unidad de análisis, es 7. Con los recientes cambios en Europa, este panorama puede variar. Por ejemplo, el Brexit de 2016, el asunto de Escocia e Irlanda, etc. 8. Al momento de escribir estas líneas se está preparando el próximo. Se pueden consultar todas las bases de datos, generales y por país. http://www.vanderbilt.edu/. La pop-español estudios-país.php cierra paréntesis. 9. Adaptada de SADMEN 1976. Tabla 8.5 Muestras típicas de estudios sobre poblaciones humanas y organizaciones. 10. Número de subgrupos población de individuos u hogares población de organizaciones. Ninguno, un único grupo. Pocos, menos de 5. Nacionales 1000, 1 500 regionales 200 a 500 nacionales 200 a 500 regionales 50 a 200. Promedio, 5 a 10. 1 500 a 2 500 500 a 1000 500 a 1000 500. Más de 10 2 500 más 1000 más 1000 más 500 más. Otra tabla que te ayuda a comprender el tema que estamos analizando es la 8.6, la cual se basa en Mertens 2015 y Borg y Gall 1989, de acuerdo con el propósito del estudio. Aquí cada número es el mínimo sugerido. Tabla 8.6 Tamaños de muestra mínimos en estudios cuantitativos. Tipo de estudio tamaño mínimo de muestra. Transeccional descriptivo o correlacional 30 casos por grupo o segmento del universo. Encuesta a gran escala 100 casos para el grupo o segmento más importante del universo y de 20 a 50 casos para grupos menos importantes. Causal 15 casos por variable independiente. Experimental o cuasi experimental 15 por grupo. S-Viber 2016 y Onboardbus y Collins 2007 nos recomiendan los siguientes tamaños. Mínimos de muestra, dependiendo del análisis estadístico inferencial que pretendas hacer, los cuales se aprecian en la tabla 8 de julio de 2011. Tabla 8.7 Tamaños mínimos de muestra por tipo de análisis estadístico. Tipo de análisis número de casos. Análisis de correlación 64 casos para hipótesis estadísticas /diagonal pruebas de una cola y 82 para dos colas. Análisis causales o comparativos, diferencias significativas entre grupos. 51 casos por grupo para hipótesis estadísticas /diagonal pruebas de una cola y 64 para dos colas. Análisis comparativos en diseños experimentales 21 casos por grupo para hipótesis estadísticas /diagonal pruebas de una cola. En pruebas de dos o más colas 27 por grupo. Asimismo, debes recordar que, en el caso de los experimentos, la muestra representa el balance entre un mayor número de casos y el número que puedes manejar. Recuerda que la mayoría de las pruebas estadísticas exigen 15 casos como mínimo por grupo de comparación. Hernández Sampieri et al., 2017 y Mertens, 2015. Además, acuérdate que resulta obvio que en ciertos fenómenos el tamaño de la muestra varía en función de qué tan homogéneo o heterogéneo es el universo considerado. Ten en mente que lo óptimo de una muestra depende de cuánto se aproxima su 10 adaptada de Sadmen 1976 y Mertens 2015. 11. El criterio se fundamenta en un tamaño del efecto mediano, de acuerdo al criterio de Cohen 1988, mismo que se ha aceptado por diversos autores y que implica un tamaño mediano del efecto y una diferencia o correlación estadísticamente significativa con un poder de 0.80 al nivel de significancia o significación del 0.05. Collins, 2010, S. Viber, 2016 y Onboardbus y Collins, 2007. Esta tabla se comprenderá mejor una vez revisado el capítulo 10, Análisis de los datos en la ruta cuantitativa. Constituidas por 100 o más elementos tienden a presentar distribuciones normales y esto sirve para el propósito de hacer estadística inferencial, generalizar de la muestra al universo. A lo anterior se le llama teorema central del límite, Kish, 1995, el cual se explica en el capítulo 10, Análisis de los datos en la ruta cuantitativa. Por ahora, lo que debes comprender es que el tamaño de muestra y que se trate de una muestra probabilística son cuestiones relacionadas con la posibilidad de poder efectuar pruebas de estadística inferencial. Reemplazos de casos perdidos. En ocasiones, sobre todo en poblaciones muy grandes, y consecuentemente las muestras también, o cuando el tema es sensible, como alcoholismo, drogadicción, impuestos, etc., anticipamos un alto nivel de rechazo para responder al instrumento de recolección de los datos, como en las encuestas de opinión, particularmente las políticas, o bien, si es posible que los marcos muestrales tengan deficiencias, te recomendamos aumentar el tamaño de muestra entre 10 y 20% para tener libertad de maniobra en reemplazo de casos o negativas de respuesta. En México y tratándose de muestras nacionales suele ser de 20%. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, 2014. Muestras no probabilísticas.
Las muestras no probabilísticas, también denominadas muestras dirigidas, como ya te mencionamos, suponen un procedimiento de selección orientado por las características y contexto de la investigación, más que por un criterio estadístico de generalización. Se utilizan en diversas investigaciones cuantitativas y cualitativas. No las revisaremos ahora, sino en el capítulo 12, muestreo en la ruta cualitativa. Por el momento te comentamos que seleccionan individuos o casos típicos sin intentar que sean estadísticamente representativos de una población determinada. Por ello, para fines deductivos cuantitativos, cuando la generalización o extrapolación de resultados hacia la población es una finalidad en sí misma, las muestras dirigidas implican algunas desventajas. La primera es que, al no ser probabilísticas, no es posible calcular con precisión el error estándar, es decir, no podemos determinar con qué nivel de confianza hacemos una estimación. Esto es un inconveniente. Si consideramos que la estadística inferencial se basa en la teoría de la probabilidad, por lo que las pruebas estadísticas en muestras no probabilísticas tienen un valor limitado a la muestra en sí, más no a la población. Es decir, los datos no pueden generalizarse a esta de manera rigurosa. La ventaja de una muestra no probabilística, desde la visión cuantitativa, es su utilidad para determinados diseños de estudio que requieren no tanto una representatividad de elementos de una población, sino una cuidadosa y controlada elección de casos con ciertas características especificadas previamente en el planteamiento del problema. Su valor reside en que las unidades de análisis son estudiadas a profundidad, lo que permite conocer el comportamiento de las variables de interés en ellas. Para el enfoque cualitativo, al no interesar tanto la posibilidad de generalizar los resultados, las muestras no probabilísticas o dirigidas son de gran provecho, pues logran obtener los casos. Personas, objetos, contextos, situaciones, que interesan al investigador y que llegan a ofrecer una gran riqueza para la recolección y el análisis de los datos. Veamos un par de ejemplos. 500 mejores álbumes de la historia del rock y el segundo, comercialización de desarrollos tecnológicos. Otras más los encontrarás en el citado capítulo 12. A veces se mezclan muestreo probabilístico y no probabilístico. Una vez más, el planteamiento del problema lo define. Por ejemplo, en el estudio mencionado del grupo de arquitectos que se basó en una investigación de Lee y Guerin 2009 para plantear su problema respecto al efecto de la satisfacción de la calidad del diseño ambiental del interior del área de trabajo u oficina, sobre la satisfacción general del espacio de trabajo y el desempeño laboral. En el estudio original primero se eligieron de manera dirigida 15 edificios de Estados Unidos con certificado de liderazgo en energía y diseño ambiental, LEED. Los investigadores pudieron consultar los certificados y, después, se seleccionaron probabilísticamente 3,769 empleados. Señala que una muestra de más de 100 casos será una muestra con una distribución normal en sus características, lo cual sirve para el propósito de hacer estadística inferencial. La investigación y el desarrollo profesional. Como hemos insistido, en tu futuro trabajo tendrás que realizar diversas investigaciones para resolver problemas, tomar decisiones más acertadamente, comprobar distintas cuestiones, etc. O revisarás estudios hechos por otros profesionistas. Si pretendes generalizar los resultados, debes basarte en una muestra probabilística. Ya seleccionarás la estrategia más apropiada y factible para cada caso, pero frecuentemente tendrás el tiempo encima o varias limitantes y tu muestreo necesariamente habrá de ser no probabilístico. No hay problema. Nada más debes estar consciente al interpretar tus resultados de hasta qué grado son representativos o hasta dónde puedes generalizar. Muestreo al azar por marcado telefónico. Random digitiling. Esta es una técnica que los investigadores utilizan para seleccionar muestras telefónicas. Involuciar e identificar áreas geográficas para ser muestreadas al azar, y sus correspondientes códigos telefónicos e intercambios, los primeros dígitos del número telefónico que las identifican. Luego, los demás dígitos del número que se va a marcar pueden ser generados al azar de acuerdo con los casos que requieras. Para la muestra N, es posible reconocer qué intercambios son usados de forma primaria para teléfonos residenciales y enfocar el muestreo en ese subgrupo. Kreuter, 2013. Asimismo, es muy útil para incluir en muestras a teléfonos celulares o móviles y dispositivos con GPS. Hernández Sampieri et al., 2017. Para mayores referencias de esta técnica te recomendamos a Link, Town y Mugdad 2007, Brick 2008 y Ornstein 2013. En Williams, Van Dyke y O'Leary 2006 se encuentra un excelente ejemplo para ver cómo se conforma una muestra mediante este método y en Lewis y Factor Leadback. 20151 aplicado a un estudio epidemiológico sobre la prevalencia de temblor esencial, por sus siglas en inglés, en la ciudad de Nueva York. Ejemplos de dos muestras no probabilísticas. 500 mejores álbumes en la historia del rock.
Un claro ejemplo de una muestra no probabilística es el estudio descriptivo de la revista Rolling Stone, comentado en el capítulo 5, el cual se basó en dos encuestas para determinar los 500 mejores discos de la historia del rock en todas sus expresiones. La primera muestra fue de 271 músicos, productores, ejecutivos y periodistas, y la segunda, de 100. En ambas muestras la selección no obedeció a cuestiones de probabilidad, sino que los jueces fueron elegidos por ser considerados expertos. Por cierto, entre los 500 mejores discos ubicados por las dos muestras de jueces se encuentran 10 de los Beatles, 10 de Bob Dylan, 10 de los Rolling Stones, 8 de Bruce Springsteen y 7 de The Who, Rolling Stone, 2012, 12. Comercialización de desarrollos tecnológicos. Castrejón y Hernández Sampieri 2013 realizaron un estudio con varios propósitos, entre ellos, conocer las dificultades y retos que enfrentaban los investigadores de los centros de investigación en el estado de Guanajuato, México, para comercializar sus desarrollos tecnológicos, productos y patentes. La muestra fue no probabilística, pues es muy difícil tener acceso a los investigadores por su escasa disponibilidad de tiempo y viajes constantes. Se logró entrevistar y administrar un cuestionario solamente a 8. Entonces, se aprovechó un congreso donde se reunieran varios de ellos para incrementar el tamaño de muestra a 56 casos. Sería sumamente complicado extraer una muestra probabilística. Imagínate que el procedimiento proporcionara ciertos nombres y luego hubiera que lograr que accedieran y tuvieran el tiempo para participar dentro del periodo establecido para la investigación. Es realmente complejo. 12. Para nuestra sorpresa y en desacuerdo no apareció Yes ni Genesis, aunque sí Fleetwood Mac. Ya sea que se trate de un tipo de muestreo u otro, lo importante es elegir a los casos adecuados, de acuerdo con tu planteamiento del problema y lograr el acceso a ellos. Los estudios exploratorios regularmente emplean muestras dirigidas, aunque podrían usarse muestras probabilísticas. La mayor parte de las veces, las investigaciones experimentales utilizan muestras dirigidas porque, como se comentó, es difícil manejar grupos grandes o múltiples casos, debido a ello se ha insistido en que, en los experimentos, la validez externa se consolida mediante la repetición o reproducción del estudio. Las investigaciones no experimentales descriptivas o correlacionales causales deben emplear muestras probabilísticas si quieren que sus resultados sean generalizados a la población con certeza. Asimismo, en ocasiones la muestra puede ser en varias etapas, polietápica. Por ejemplo, PRI. Mero elegir universidades, luego, escuelas o facultades, después, salones o grupos, y, finalmente, estudiantes. Recientemente diversas encuestas han fallado en sus pronósticos. Por ejemplo, en 2016, casos como el de Donald Trump-Hillary Clinton, supuesta victoria del Brexit en Inglaterra, plebiscito sobre los acuerdos de paz en Colombia. De acuerdo con los expertos, las causas fueron diversas. Cuestionarios que no captan emociones, excesiva recolección de datos por teléfono, elevado abstencionismo. El proceso de recolección de datos fue muy diferente del procedimiento de voto real, los adultos jóvenes, incluidos los millennials, decidieron en el último momento, etc. Pero una de ellas ha sido que las muestras no reflejan verdaderamente a la población. No ha sido culpa de la metodología. Resumen. En la ruta cuantitativa, una muestra es un subgrupo de la población o universo que te interesa, del cual se recolectarán los datos pertinentes que deberán ser representativos de dicha población. Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Las muestras pueden ser probabilísticas, no probabilísticas. En las muestras probabilísticas todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser elegidos, al momento inicial de la selección. En las muestras no probabilísticas, la elección de las unidades no depende de la probabilidad, sino de razones relacionadas con las características y contexto de la investigación, decisiones del investigador. Elegir entre una muestra probabilística o una no probabilística depende del planteamiento del problema, el alcance de la investigación, las hipótesis, el diseño, la homogeneidad de las unidades estudiadas y la contribución que se piensa hacer con ella. Determinar la unidad de muestreo o análisis, delimitar a la población o universo. Seleccionar las unidades de muestreo o análisis. Elegir la estrategia de muestreo adecuada para seleccionar las unidades de muestreo o análisis y mantener su representatividad estadística o cualitativa, probabilística o no probabilística. Calcular el tamaño de muestra apropiado para que sea representativa de la población, probabilística. Proceso general para seleccionar una muestra. La unidad de muestreo es el caso a seleccionar de una población y cuyo conjunto integra la muestra. La unidad de análisis es la que al final constituye o produce los datos o información que se examinará, mediante procedimientos estadísticos. Frecuentemente son las mismas, pero no siempre. En el enfoque cuantitativo las muestras probabilísticas son esenciales en diseños de investigación por encuestas, en los que se pretende generalizar los resultados a una población. Como la característica de este tipo de muestras es que todos los elementos de la población al inicio tienen la misma probabilidad de ser elegidos, los elementos muestrales tendrán valores muy aproximados a los valores de la población, ya que las mediciones y análisis del subconjunto serán estimaciones muy precisas del conjunto mayor.
Tal precisión depende del error de muestreo, llamado también error estándar. Para una muestra probabilística necesitamos dos acciones: determinar el tamaño adecuado de la muestra y seleccionar los elementos muestrales en orden aleatoria. El tamaño de la muestra se calcula mediante fórmulas o por medio del programa Stats marca registrada. Para elegir los casos de las muestras probabilísticas se puede utilizar el subprograma de Stats marca registrada. Números aleatorios o el muestreo sistemático. La estratificación aumenta la precisión de la muestra e implica el uso deliberado de submuestras para cada estrato o categoría que sea relevante en la población. Muestrear por racimos o conglomerados implica diferenciar entre la unidad de análisis y la unidad muestral. En este tipo de muestreo hay una selección en varias etapas, todas con procedimientos probabilísticos. En la primera se seleccionan los racimos y dentro de los racimos, a los casos que van a ser medidos. Todo procedimiento de selección depende de listados o bases de datos, ya sean existentes o construidas ad hoc. Los listados pueden ser la guía telefónica, listas de asociaciones, listas de escuelas oficiales, etc. Cuando no existen listas de elementos de la población, se recurre a otros marcos de referencia que contengan descripciones del material, organizaciones o participantes seleccionados como unidades de análisis. Algunos de estos pueden ser archivos, hemerotecas y mapas, así como Internet, incluyendo la tecnología GPS. En el teorema del límite central se señala que una muestra de más de 100 casos tenderá a ser una muestra con una distribución normal. Las muestras no probabilísticas pueden también llamarse muestras dirigidas, pues la elección de casos depende del criterio del investigador. Estas se profundizan en el capítulo 12, muestreo en la ruta cualitativa. Stats marca registrada para muestras aleatorias simples. Se aplica una vez tomando al conjunto que representa el universo. En muestras estratificadas se emplea para cada estrato. Cada estrato igual a un universo. En muestras por racimo se aplica en cada etapa. Cada etapa igual a un universo. Muestreo probabilístico. Muestreo aleatorio simple. Muestreo por conglomerados. Muestreo estratificado, proporcional o no proporcional. Ver más en el glosario en el Centro de Recursos en línea de la obra. Base de datos representatividad. Elementos muestrales selección aleatoria. Error estándar selección sistemática. Muestra sistema de posicionamiento global, GPS. Muestra no probabilística o dirigida tamaño de muestra. Muestra probabilística teorema central del límite o del límite central. Nivel deseado de confianza unidad de análisis. Población unidad muestral. Reemplazos. Ejercicios. 1. En el salón de clases tus compañeros y tú integran grupos de 4 a 5 personas. Cada grupo dispone de 15 minutos para formular una pregunta de investigación, la cual puede ser de cualquier área de estudio. Lo que conviene aquí es que se trate de un tema que realmente les interese o inquiete a todos los integrantes del equipo. Asimismo, en un periodo de 10 minutos adicionales cada grupo define qué o quiénes van a ser medidos, población, y la unidad de muestreo y análisis. Una vez que todos los equipos tengan su cuestionamiento y unidades, las respuestas se van anotando en el pizarrón. Finalmente, cada grupo presenta su pregunta y unidades, y el resto del salón, con la supervisión del profesor, analiza si son correctas o no las propuestas de los demás equipos. 2. Supongamos que en otro curso estudiantes de un taller de investigación sugirieron los siguientes temas para investigar. En cada caso, señalar quiénes van a ser medidos para lograr responder a las preguntas de investigación propuestas. Tema 1. ¿Qué efecto tienen los anuncios de bebidas alcohólicas sobre los jóvenes? Tema 2. Hace 3 meses que se implantó en una fábrica de motores un programa de círculos de calidad. ¿Ha tenido éxito dicho programa? Tema 3. ¿Los niños que cursaron la primaria en escuelas laicas y mixtas tienen o no un mejor desempeño académico en la universidad que los que provienen de escuelas religiosas de un solo género? Tema 4. ¿Qué diferencias existen entre los comerciales de champú de la televisión colombiana, la argentina y la mexicana? 3. Selecciona 2 estudios de alguna publicación científica que localices en el Centro de Recursos en línea del libro en Centro del Estudiante. Apéndices. Apéndice 1 o 2 tesis. Analiza los siguientes aspectos. A. ¿Cuál es el problema de investigación? B. ¿Cuál es la muestra? C. ¿Cómo fue elegida? D. ¿Son adecuadas la muestra y el procedimiento de muestreo para el problema que se investigó? E. ¿Cuáles son los principales resultados o conclusiones? F. ¿Dichos resultados son generalizables a una población mayor? Y G. Con base en la muestra, ¿pueden tomarse como rigurosas dichas generalizaciones? Discute tus respuestas con el profesor y grupo. El ejercicio puede ser en equipo. 4. Mediante cualquier buscador en Internet localiza un Eurobarómetro o el Barómetro de las Américas, o bien, un barómetro de cualquier país de América o Europa. No uses nada más la palabra barómetro o la búsqueda te llevará a sitios del dispositivo físico. Una vez que detectes los resultados de un barómetro de opinión pública, analízalos y también revisa su método o metodología.
la población o universo. ¿Cómo implementarías un barómetro en tu ciudad? ¿Qué tamaño de muestra tendría? Discutan las propuestas con el profesor y tus compañeros a manera de grupo de retroalimentación. 5. Asumamos que trabajas en un despacho que realiza investigaciones y que diversos clientes te solicitan que los asesores en estudios de diferente índole. ¿Qué tipo de muestra sugerirías para cada uno? Fundamenta tu sugerencia. Cliente necesidad tipo de muestra. 5.1 Clínica de terapias psicoemocionales. Pacientes con cáncer que siguen la terapia reaccionan mejor a los tratamientos médicos usuales que los enfermos de cáncer que no toman la terapia. 5.2 Empresa en el giro químico. Definir cuáles son nuestros empleados y obreros, anteriores y presentes, que tienen menos ausentismo. Es decir, ¿hay un perfil del ausentismo? 5.3 Empresa de cosmetología. ¿Qué nociones tienen las jóvenes, de 15 a 20 años, sobre su arreglo personal y el cuidado de su cutis? ¿Funcionaría crear una línea de productos exclusivamente para ellas? 5.4 Grupo que defiende los dirchas del consumidor. ¿Qué quejas tienen los niños sobre los juguetes del mercado? Se rompen, son peligrosos, resultan aburridos. ¿Cuánto duran, etcétera? 5.5 Partidos políticos. ¿Por cuál candidato a gobernador votarán los ciudadanos de determinado estado o provincia? 6. Supongamos que una asociación iberoamericana de profesionales cuenta con 5.000 miembros. La junta directiva ha decidido hacer una encuesta, por teléfono o por correo electrónico, a los asociados para indagar, entre otras cosas, lugar de trabajo, puesto que ocupan, salario aproximado, licenciatura cursada, generación, estudios posteriores, oportunidades de avance percibidas, etc. En resumen, se piensa publicar un perfil profesional actualizado con el propósito de realimentar a los asociados. Como sería muy costoso llegar a los 5.000 miembros repartidos en España, América Latina y Estados Unidos. ¿Qué tamaño de muestra se necesita si queremos un error estándar no mayor de 0.015? Una vez definido el tamaño de la muestra, ¿cómo sería el proceso de selección a fin de que los resultados obtenidos con base en la muestra sean generalizables a toda la población? Es decir, se pretende trazar un perfil acertado de los 5.000 socios de la asociación profesional. 7. Selecciona un tamaño de muestra adecuado para la institución donde estudias, mediante el Stats marca registrada 8. Respecto al ejemplo de estudio que has estado desarrollando desde la ruta cuantitativa, piensa cómo seleccionarías la muestra apropiada de acuerdo con tu planteamiento, alcance, hipótesis y diseño. ¿Cuál sería el universo o población, la unidad de muestreo o análisis y el procedimiento de selección? ¿Qué tamaño tendría la muestra? Consulta las respuestas a los ejercicios en el Centro de Recursos en Línea Apéndices Apéndice 3. Ideas de ejemplos de la ruta cuantitativa. Videojuegos y jugadores. La muestra de este estudio consideró un total de 2.001 adultos de 18 años en adelante, que vivían en algunos de los 50 estados de Estados Unidos y el Distrito de Columbia. Los datos se recolectaron por un equipo de entrevistadores a través de una combinación de submuestras de marcado, telefónico aleatorio de líneas fijas, N1 igual a 701, y móviles o celulares, N2 igual a 1.300, respectivamente. Los participantes en la muestra de telefonía fija fueron seleccionados aleatoriamente, preguntando por la persona más joven, a partir de los 18 años, que se encontraba en casa. Las personas a quienes se les aplicó por celular, se les inquiría, en primera instancia, su edad, para validar que se encontrara en el rango requerido para la investigación. Los números telefónicos fueron proporcionados por la empresa estadounidense Survey Sampling International. Aplicación de plasma rico en plaquetas para el tratamiento de úlcera en pie diabético. Para el estudio se contempló una muestra dirigida, no probabilística, de los pacientes que se presentaron en el área de consulta del dispensario médico de la Universidad de Celaya, en el periodo comprendido entre agosto del 2012 y junio del 2013 y que cumplieron con los criterios de inclusión. 1. Pacientes diabéticos con úlcera cutánea en pies. 2. Ausencia de algún proceso infeccioso en la úlcera. De igual forma se tomaron en cuenta los criterios de exclusión. 1. Pacientes con anemia comprobada en el laboratorio 2. Pacientes con desequilibrio metabólico 3. Pacientes con plaquetopenia. El tamaño de muestra fue de 7 casos en el estudio inicial. El otro aspecto indispensable para poder participar era que el participante aceptara y firmara el consentimiento informado, el cual fue validado por el Comité de Bioética de la Escuela de Medicina de la Universidad de Celaya. La pareja y relación ideales. Con la finalidad de conocer el tamaño del universo, se obtuvo información proporcionada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior y el Gobierno de Guanajuato. Asimismo, se acudió a fuentes electrónicas, páginas web de las instituciones, y se solicitó directamente el dato a las organizaciones educativas involucradas. El tamaño de la población total era, en el año del estudio, de aproximadamente 13.000 estudiantes.
Utilizando el Stats marca registrada tendríamos que un tamaño de muestra adecuado para esta población, 95% de confianza, 5% de error y p igual a 0.5 o 50%, es de 373 casos. Sin embargo, se prefirió segmentar al universo en 1. Instituciones con matrícula de más de 2.000 alumnos y 2. Universidades con matrícula de 1.000 a 1.500 estudiantes. En el primer estrato estuvieron 2 organizaciones, que representa un total de 6.000 universitarios, y en el segundo 7.000 alumnos. Cada estrato fue concebido como una población y entonces se calculó el tamaño de muestra mediante Stats marca registrada. El resultado fue, estrato 1, n igual a 361, y estrato 2, n igual a 364. Así, para el estrato 1 se consideró entrevistar en una institución a 180 universitarios y en la otra, a 181. En el caso del estrato 2, se administró el instrumento de medición en cada una de las 7 universidades o institutos a 52 estudiantes, es decir, una muestra probabilística estratificada. ¿Las preferencias musicales se relacionan con el pensamiento empático y sistemático? Los datos de este estudio se recolectaron considerando 4 muestras distintas. Los participantes en general fueron reclutados por la red social de Facebook, a través de la aplicación My Personality Facebook, mediante la cual se les aplicó una variedad de cuestionarios psicológicos. Después de complementar un cuestionario, los participantes recibieron comentarios instantáneos sobre sus puntajes y se les otorgó la opción de publicarlos en sus perfiles personales de dicha red social, para que otros usuarios los pudieran ver. A cada muestra se le aplicó un estímulo musical diferente, aunque la medida referente a la empatía fue la misma, como se verá más adelante en los capítulos subsecuentes. Muestra 1. Compuesta por un total de 278 participantes, entre los 18 y 59 años de edad, de los cuales 215 indicaron su género, 200 eran mujeres y 815 hombres. Muestra 2. Se conformó por 891 individuos, entre los 18 y 53 años. De estos, 807 señalaron su género, 512 eran mujeres y 295 hombres. Muestra 3. Incluyó 747 participantes, entre los 18 y 54 años. Un total de 708 indicaron su género, 423 eran del femenino y 285 del masculino. Muestra 4. Conformada por 320 participantes, entre los 18 y 61 años. Un total de 297 indicó su género, el cual fue de 169 mujeres y 128 hombres. Un estudio de gran escala cuyas muestras son no probabilísticas, pero el tamaño general es tan grande que sus resultados son experimental y socialmente significativos. Los investigadores opinan. La lógica del proceso cuantitativo de investigación. Normalmente cuando un alumno se inicia en la investigación comienza ya sea con miedo o con desconfianza sobre cómo llevarla a cabo. Una técnica que puede utilizarse en clases de licenciatura e incluso de posgrado es la siguiente. Se comienza por decretar que la investigación no es complicada, que se trata de un proceso lógico y que, si se hubiera hecho un ejercicio antes de ver cuáles son los pasos para llevar a cabo un estudio bajo el enfoque cuantitativo, básicamente se habría llegado al mismo proceso, aunque posiblemente se habría nombrado a cada etapa de distinta manera o se hubiera integrado un par o hasta 3 de los pasos que se describen en este libro en uno solo, pero que se tendrían que llevar a cabo las actividades que ya se han relatado. La explicación debe partir de una idea. Esta, como en las caricaturas o dibujos animados, se puede imaginar encerrada en una nube y, por tanto, como es efímera, no se puede trabajar directamente con ella. Por eso, el siguiente paso es jalarla hacia abajo, es decir, tomarla y volverla realidad. Eso lo hacemos a través del planteamiento del problema de investigación. En esta etapa, como ya se vio, se incluyen los objetivos, las preguntas, la justificación y la viabilidad del estudio, formalizando así aquello que antes solo fue una idea. En el siguiente paso, la revisión de la literatura y la construcción del marco teórico. Se trata de averiguar qué han hecho otros en torno al tema que nos interesa, cómo lo hicieron, en dónde, cuáles fueron sus principales resultados, etc. En ese momento, se puede hacer una pausa y reflexionar con los alumnos acerca de la siguiente pregunta. ¿Cómo sabrían que buscar revisión de la literatura, sin antes haber definido qué se quiere encontrar? Idea planteamiento, la lógica del proceso. Se continúa con base en lo que se encontró en el tercer paso. Se define a partir de dónde comienza el estudio del tema y hasta dónde se podría llegar con los recursos con los que se cuenta. Alcance de investigación. Esto a su vez da la oportunidad de reflexionar si, con base en la información obtenida anteriormente, se puede dar una respuesta tentativa a la o las preguntas de investigación, hipótesis, y entonces pensar, si el proceso de indagación no fuera lógico, ¿cómo se podrían responder preguntas de investigación que se encuentran en el planteamiento, sin haber revisado que han encontrado otros en sus estudios? ¿Revisión de la literatura?
ya que se han definido esas respuestas tentativas a las preguntas de investigación, o en su defecto, debido al alcance del estudio, se ha determinado responder dichos cuestionamientos directamente. ¿Qué seguiría por lógica? Creo que todos, o al menos la mayoría, coincidirían en que es necesario un plan que nos ayude a poner a prueba las respuestas que se han dado inicialmente, o responderlas, como ya se dijo, de forma directa. Esto es el diseño de la investigación. Realizado lo anterior, ¿qué se haría según nuestra lógica? ¿Acaso no se tendría que definir quiénes serían los sujetos u objetos sobre los que se recolectarían los datos? A esto se le conoce como la muestra o, más específicamente, unidad de muestreo o análisis, población, universo y muestra. Ya que se tiene el plan para recabar los datos que se necesitan y además se ha definido sobre qué o quién se recolectará, ¿cuál sería el siguiente paso lógico? Seguramente levantar los datos requeridos, ¿no? Y se reflexiona nuevamente. ¿Cómo se pudiera haber comenzado a conseguir datos sin tener un plan para ello y sin saber exactamente a qué o quiénes se deben tomar en cuenta para el estudio? Jico para, finalmente, reportar lo encontrado en la investigación, ¿acaso no es necesario, después de todo el esfuerzo realizado, llegar a conclusiones? De esta manera es que se intenta que los estudiantes pierdan el miedo a la investigación, se acerquen e identifiquen con ella, pero sobre todo se dispongan a vivirla y disfrutarla por su propia cuenta. Y esto es un gran logro del libro de Hernández Sampieri y Mendoza. Der, Sergio Méndez Valencia. Universidad de Guanajuato, Campus Celaya Salvatierra, México, y coautor de McGraw-Hill. 9. Recolección de los datos. En la ruta cuantitativa. Los datos son la materia prima para el análisis, los ladrillos sobre los cuales se construye por lo tanto, el conocimiento. Roberto Hernández Sampieri. Objetivos de aprendizaje. Al terminar este capítulo, el alumno será capaz de 1. Comprender el significado de